Realmente quiero darle gracias primeramente a Dios por mi salvación y por el llamado que ha hecho a mi vida. Gracias también a mis pastores por darme el privilegio de compartir la palabra de Dios, y es un privilegio estar aquí al frente. No lo tomo a la ligera. Hace una semana me decía Pastor Aarón que si estaba listo, y le digo no, la verdad no estoy listo. Creo que nunca estamos listos, decía él. Y es cierto, casi nunca estamos listos, pero esperamos que Dios haga su obra a través de nosotros. Amén. Gracias a la alabanza. Pueden pasar. Gracias por su tiempo. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Matrimonios. Ahí nos hemos visto varias veces. La próxima reunión va a ser a finales de este mes. He hablado con Pastor Manuel, y a reserva de lo que vamos a tener en la junta mañana con el equipo, vamos a reservar el último viernes de este mes para tener aquí en la iglesia un entrenamiento con los matrimonios. Así que si usted está casado, pues lo invitamos a que venga. Y si conoce a alguien que está casado, pues también le invitamos a que venga, o que lo invite usted a que venga. Amén. Bueno, híjoles, después de hacer la oración voy a poner un cronómetro para no tardarme mucho. ¿Ok? Cuando suene la alarma no va a terminar el sermón, apenas me va a avisar que ya tengo que terminar. ¿Ok? Cuando suene la alarma, vamos a tomar 5 minutos y después mandamos llamar a la alabanza para que ya podamos terminar. ¿Les parece bien? Amén. Conste, la alarma la puse en 60 minutos. No se crea, no se crea. Mire, vaya conmigo por favor ahí a su escritura, a la Biblia. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, el capítulo 3. El capítulo 3 de Hechos nos habla acerca de la sanidad de un cojo, pero también nos habla acerca de la predicación del apóstol Pedro a la multitud de los israelitas en ese momento. Recién ha pasado el Pentecostés, recién ha venido el Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes, y empiezan a suceder cosas maravillosas en la iglesia primitiva. Y entonces el capítulo 3, nuestro versículo clave es el versículo 19, pero como no quiero sacar ningún versículo de contexto, quiero tomarme el tiempo para leer todo el pasaje. Mire, dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando ve a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le firmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos o agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien por cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cierra sus ojos un momento, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, tocando, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que encuentre, Señor, tu palabra en nuestro corazón, el lugar correcto, donde sea sembrada y dé fruto en abundancia, Padre. Ayúdame, Señor, en este momento con este mensaje, con esta palabra, que ciertamente primeramente me ha impactado a mí y que es mi deseo, Señor, y mi oración, que también ministre y edifique, Señor, a mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a poner el cronómetro, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, últimamente tengo que escribir todo porque se me olvida. No es la edad, es el COVID. Bueno, he querido hablar en esta mañana sobre este tema del evangelismo eficaz, porque precisamente estamos en este momento invirtiendo nuestra vida, nuestras fuerzas y aún nuestra economía en el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted no lo está invirtiendo, lo invito a que lo haga, ¿ok? Ciertamente, yo creo que la iglesia de hoy en día tiene que estar invirtiendo continuamente en el crecimiento y en la expansión del reino de Dios. Pero antes de hacerlo, tenemos que revisar profundamente la manera en cómo lo hemos estado haciendo. Recientemente compartía con una comunidad cristiana algunos factores que llevaron a la iglesia del primer siglo a crecer de una manera rápida y tremenda. Si usted se da cuenta, aquí en el libro de los Hechos, en el primer mensaje de Pedro, se convirtieron 3,000 personas, ¿sí? Y esto que acabamos de leer es el segundo mensaje de Pedro, y si leemos algunos versículos adelante, vemos que 5,000 más se añadieron a la iglesia. ¿Cuántos quieran tener una iglesia de ese tamaño? ¿Cuántos quisieran que a nuestra predicación vinieran 3,000 y después vinieran 5,000 más? Amén. Y dice la Biblia que eso era sin contar mujeres ni niños. Y estas conversiones, estas personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo, produjeron cambios significativos en la vida de esta gente y aún de todo el imperio romano en su tiempo. Pero actualmente en nuestro país, y especialmente en todo lo que es América Latina, está ocurriendo algún fenómeno especial, vamos a decirlo así, de esta manera, de los últimos 40 o 50 años, porque ha habido un gran movimiento de evangelización. Muchas organizaciones cristianas, americanas e incluso europeas han venido a hacer labor de evangelismo en América Latina. La más famosa ha sido la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo de Billy Graham. Y también ha estado el predicador Luis Palau haciendo cruzadas. Pero sabe, ellos han hecho algunos estudios viendo cuál es la tasa de conversión, cuánta gente se ha convertido con estas cruzadas. Y se dice que la tasa de conversión es 3 veces más de convertidos que de gente naciendo. ¿Sabe qué significa eso? Que cada 24 horas hay más cristianos en América Latina que niños que están naciendo. ¿Será cierto? Que hay más cristianos que niños naciendo cada día. Y esto llama la atención porque si usted mira las noticias, si mira usted el periódico, si mira nada más a su alrededor aquí en Tijuana, por ejemplo, se da cuenta que tenemos un continente o una población supuestamente más evangélica, pero también tenemos más homicidios, más asaltos, más robos, más feminicidios, más violaciones y mayor inmoralidad. Hay unos periódicos cristianos de Estados Unidos que decían que la religión estaba ganando terreno al mismo tiempo que la inmoralidad iba en aumento. Pareciera que va de la mano una cosa con la otra.
Uno se pregunta cómo es posible que en un país como Guatemala, porque Guatemala ha traído varios avivamientos hacia México, se dice tener el 70% de evangélicos, pero tiene los índices más altos de robos y de crímenes violentos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de hoy, que supuestamente crece 3 veces más rápido que la tasa de natalidad? ¿Y cuál es esa diferencia con la iglesia del primer siglo? Tenemos que preguntarnos cómo evangelizaremos eficazmente. ¿Qué es lo que la iglesia primera predicó? ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que enfatizó? ¿Qué hizo la iglesia que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ver también que hay algunas campañas evangelísticas que no produjeron los cambios que hubiésemos querido ver, y entonces ahora han sido sustituidas por otras cosas, como campañas de sanación, de liberación de demonios y famosos maratones pidiendo dinero para la prosperidad. Obviamente esto ha producido resultados peores, porque parece ser que no hemos expulsado los suficientes demonios para que nuestra sociedad funcione mejor. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy hablando? Estamos en graves problemas porque precisamente la iglesia de hoy no está haciendo lo que la iglesia de antaño hizo. ¿Qué predicaron ellos que no estamos predicando nosotros? ¿Sabe? Hay formas en el radio, en la televisión, que hacen campañas de sanación que son famosas porque tienen estrellas, tienen gente famosa detrás de ello. Pero no vemos eso ocurriendo en este capítulo 3 de Hechos. Usted se da cuenta de lo que dice la Biblia. Ellos iban a la oración. Ellos iban a la oración. Y ahí en medio de su caminar se encuentran a un hombre que tiene una necesidad. Ni siquiera estaban ellos pensando en sanar a alguien. Ni siquiera estaban pensando en darle una palabra a este hombre. Ellos simplemente iban a orar. Y entonces este hombre viene y tiene esta necesidad, y estos hombres le dicen: no tengo oro ni plata. Dije, estos son de Alcance Victoria. Yo creo que son los de Alcance Victoria, digo, por el poder de sanación. Y si te das cuenta en la escritura, todos los milagros de Jesús ocurrieron también en el contexto de una predicación. Mientras él enseñaba a las multitudes, mientras él hablaba acerca del reino, venían a él enfermos, venían a él endemoniados. Él no andaba diciendo: vengan todos los enfermos y todos los endemoniados. No, él iba predicando la palabra, y entonces venían a él para ser liberados, para ser sanados, porque nunca el énfasis estuvo en la sanación ni en la liberación, estuvo en la predicación de la palabra. ¿Sabe? Hace un tiempo atrás puse una pregunta en la inteligencia artificial. Ahora ya sabe que se ha puesto de moda la inteligencia artificial. Dije, por si me falla la mía, pues vamos a preguntarle a una, ¿verdad? Y le preguntaba yo: ¿cuáles son los factores que han influido en el crecimiento de la iglesia del primer siglo? Y sabe, la inteligencia artificial es muy bíblica, la entrenaron muy bien. En todas las respuestas que me dio como unas 20, la primera fue la predicación de la palabra de Dios. Dije, wow, se me hace que es más cristiana que algunos que yo conozco. La predicación de la palabra de Dios es la primera respuesta al crecimiento de una iglesia. No es el énfasis en campañas de sanación o milagros. Hay gente que dice: ven a tu viernes de milagros, a tu martes de liberación. Algunos ministerios andan proclamando: no te quedes sin tu milagro. Por la radio se anuncian como si Dios fuera programable. Dios, el viernes tú y yo vamos a hacer milagros, no llegues tarde. Dios no es programable. Dios hace lo que Él quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, como Él lo quiere hacer, y lo quiso hacer ayer y lo puede hacer hoy. Lo está haciendo hoy a su manera y a su tiempo, porque Él es Dios. Pero te das cuenta que nosotros a veces queremos cambiar las cosas. En el primer sermón de Pedro, él está confrontando al pueblo
Y una vez más, en vemos una vez más a Pedro diciéndole una y otra vez al pueblo que tienen un pecado y lo confronta con su realidad. Mira cómo comienza la confrontación de Pedro. Pedro y Juan van al templo y encuentran a este paralítico. Lo toman de la mano, lo ayudan a levantarse. De repente el texto dice que la multitud se da cuenta, viene asombrada. Este paralítico está agarrado de Pedro y de Juan, no porque estuviera débil, es porque está emocionado de lo que está ocurriendo. Y todo el pueblo lleno de asombro mira a este hombre y a estos dos apóstoles. Y cuando lo ve Pedro, él reacciona y dice: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si fuera nuestro propio poder o piedad lo que hubiera hecho que este hombre andara? Pedro está irritado y está molesto porque está confrontando un espíritu de idolatría de esta multitud. Estos hombres vienen a ver este milagro como si ellos fueran los causantes, como si estos apóstoles fueran los causantes del milagro. Y Pedro le dice: esto no tiene que ver con nosotros. Él apunta inmediatamente a la persona de Jesús. Él no se crece y dice: oh, yo soy el superapóstol. No dice: yo soy su excelencia reverendísima. No, él dice: no, fue el Señor Jesús el que hizo esto. Es Jesucristo, es por la fe en su nombre que este hombre es sanado. Después de que Pedro deja bien en claro lo que ha producido esta sanidad, él hace saber al pueblo que ellos son responsables de un pecado. Le dice: ustedes quitaron la vida al autor de la vida. Este tipo de predicación que produjo 3,000 nuevos conversos en el primer sermón y 5,000 en el segundo. Qué tremenda cosecha, ¿no? Qué tremenda predicación, qué tremendos frutos. No era un sermón que fuera muy agradable. ¿A quién le gusta que le digan: estás equivocado, estás mal, tu vida es un desastre, tienes que cambiar? A nadie nos gusta que nos digan eso. Pero mira, Pedro termina y aquí llegamos al texto principal del versículo 19. Dice: por tanto, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados para que sean borrados, a fin que venga un tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. ¿De quién aprendió Pedro a predicar de esta manera? ¿Quién le dijo a Pedro que esta era la forma de predicar? Bueno, primeramente lo aprendió de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Pedro era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: arrepentíos, generación de víboras. No, diga amén. No. Así decía Juan el Bautista. Amén. También lo miró en Cristo. En Mateo 11, 20 y 21, Jesús empieza a decirle a las ciudades: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos se hubieran arrepentido y no estuvieran condenadas. Y una vez más, en Marcos 1:15, Jesús mismo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio. Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 13:3 dice: os digo que no, al contrario, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. ¿Ya sabe para dónde voy? Quiero dar énfasis en que la palabra arrepentimiento y el concepto del arrepentimiento ha desaparecido muchas veces de la predicación de la iglesia, ya sea que evangelice o ya sea que esté edificando. La iglesia cristiana ha hecho sus mejores esfuerzos para evangelizar a América Latina, pero ha erradicado la palabra arrepentimiento de su vocabulario. Y mira, brevemente te lo voy a decir porque ya se me está acabando el tiempo. ¿Cuántos conocen las 4 leyes espirituales? Si no las conoce, le invito a que la conozca. ¿Ok? Yo he usado las 4 leyes espirituales para evangelizar. Yo he usado las 4 leyes para llevarle el mensaje de salvación al mundo. Pero me di cuenta al estar analizando estas leyes que todas ellas hablan del amor de Dios y nunca hablan del arrepentimiento. Y entonces, en la parte después de las 4 leyes espirituales, la primera es: Dios te ama y tiene un plan para ti. ¿Ok? Esa es la primera ley.
Y lamentablemente estamos en una sociedad tan pagada de sí misma que dice, gloria a Dios, yo también tengo un plan, yo también me amo a mí mismo. Dios y yo vamos juntos. Él me ama y yo me amo. ¿Sí? Y luego la segunda ley dice que el hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. Y eso es cierto. ¿Cuántos saben que es cierto? Si estamos en pecado, no experimentamos el amor ni la salvación de Dios. Pero todavía no hemos tocado el tema del arrepentimiento ahí. Digamos a la ley número 3, que dice que Jesucristo es la única provisión de Dios para la salvación. Y eso es cierto. Pero todavía no le hemos dicho a la persona que tiene que arrepentirse. Y llegamos a la ley número 4, que dice que tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador para conocerle y experimentar el amor de Dios. Y tampoco en esa ley hablamos del arrepentimiento. Y qué bonito es hablar del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso hablar del amor de Dios. Y después de estas 4 leyes, llevamos a la gente a orar. Y parte de la oración del pecador es decir, gracias, Señor, por haberme perdonado. Gracias por haberte perdonado. ¿Y cuándo me pediste perdón? ¿En qué momento te arrepentiste? ¿En qué momento dijiste, lo siento, fue mi culpa, eso no debió haber sucedido? ¿Cuándo se arrepintió? Te voy a dar una pequeña anécdota. Hace unas semanas atrás, tengo otro teléfono aparte de este, y lo usa mi niño para jugar. Y tuvo un accidente de dejarle caer el agua encima. Y su mamá lo regañó. ¿Okay? Yo no estaba en casa. Lo regañaron y lo castigaron por unos días sin aparatos. Y ya después que llegué a casa, mi esposa me dijo, pasó esto y el niño está castigado. No le prestes el otro teléfono. Ok. Y entonces dije, bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Eso no es un aparato. Pero como a los 2 días vino el niño y me dijo, te quiero decir algo. A ver. Dice, pero quiero pedirte perdón antes de que sepas qué te voy a decir. Dije, caray, a ver qué pasó. Pero sí me vas a perdonar, me dice. Pues no sé, primero dime qué pasó. Dice, es que fue mi culpa. Le tiré el agua al teléfono. Lo siento mucho. Wow. ¿Sabes? Yo no he educado a este niño, no hemos educado a este niño de una manera en que él sienta culpabilidad de nada. ¿Ok? Tiene 5 años, no le hemos inculcado el concepto todavía de pecado. Sí sabe un poco acerca de que Cristo murió por nuestros pecados. Pero su mamá no le dijo, ve y pídele perdón a tu papá. Algo dentro de su corazón le dijo, tienes que pedir perdón. Y vino y no puso excusas. No dijo, mi hermano me empujó el agua. No dijo, es tu culpa para que me prestas el teléfono. ¿Sí? No, dijo, yo tuve la culpa. Yo le tiré el agua encima. Pero si quieres ver un ejemplo más bíblico, completamente bíblico, está el rey David diciendo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque reconozco que he pecado. Mi pecado siempre está delante de mí. No dijo fue culpa de Betsabé o fue culpa de Urías para que dejó a la mujer sola. Fue culpa de mis generales que me dejaron durmiendo en lugar de llevarme a la guerra. No, dijo fue mi culpa. Yo me arrepiento. Mira el sermón de Pedro, dice él, arrepentíos y bautícense. Todas las veces que él predica dice arrepentíos y bautícense. Juan el Bautista, arrepentíos y den fruto de arrepentimiento. Cristo, arrepentíos y crean en el evangelio. Pablo al rey Agripa, los gentiles tienen que arrepentirse. Cristo a las 7 iglesias en Apocalipsis le dice, se tienen que arrepentir. Porque si no se arrepienten, quitaré su candelabro. Se tienen que arrepentir. 8 veces aparece la palabra arrepentimiento en el libro de Apocalipsis, pero es la palabra que está ausente en la mayoría de nuestras predicaciones.
No digo de nosotros como Alcance Victoria, pero de toda la iglesia cristiana. Quizá por eso ahora entendemos que nuestra sociedad cada día es más cristiana, más evangélica, pero más inmoral, más religiosa, pero más violenta, más religiosa, pero más homicida. Tal vez por eso ahora podemos entender que no hay vidas cambiadas, no hay frutos dignos de arrepentimiento. La iglesia de hoy no conoce lo que esto significa, pero como ya se va a acabar el tiempo, voy a ir rápidamente a lo siguiente. Mira, un hermano llamado Richard Owens Roberts escribió en el 2012 un libro acerca del arrepentimiento. Y en 350 páginas él explica y aclara lo que significa el arrepentimiento y lo que no lo es. Hablo esto porque tomé de él una parte de su libro que habla sobre los mitos acerca del arrepentimiento. Y nada más te voy a mencionar el primero. Mira, ahí está. Ahí está. 5 minutos y luego pasa la alabanza. Todavía no terminamos. Mira, el primer mito dice que experimentar dolor o tristeza o llanto es igual a arrepentimiento. Pero este dolor o tristeza con frecuencia es expresada en llanto, pero ni el dolor, ni la tristeza, ni el llanto son necesariamente evidencias del arrepentimiento. Hace un tiempo una familia pidió mi intervención porque el hijo mayor había discutido con su mamá y las cosas se habían salido de control. Y el hijo había faltado al respeto a su mamá groseramente. Hablé con él y dije, tienes que pedirle disculpas a tu mamá. Él lloró, se entristeció, quedó en disculparse y unas semanas después me volvieron a decir, venga a hablar otra vez porque está la misma situación. Y me di cuenta que a él no le parecía importante la falta que había cometido. Sí lloró, sí se entristeció, pero no se arrepintió. Creo que como iglesia hemos cometido 2 errores al respecto de esto. Habíamos creído que si no lloramos, no estamos arrepentidos. Pero también hemos pensado que si lloramos, sí estamos arrepentidos, y no necesariamente. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios dijo que había 2 tipos de tristeza. Una tristeza según Dios, que lleva al arrepentimiento, y una tristeza según el mundo, que lleva a la muerte. Esa tristeza que viene de Dios, ¿cómo la puedo identificar? Porque tiene un alto costo. Hace un tiempo yo le preguntaba a Pastor Pablo sobre un matrimonio que conocí. Y le decía, pastor, el varón en este matrimonio fue infiel. Y él ha pedido perdón a su esposa, pero su esposa no le cree. Y pues tienen problemas por esta situación. ¿Qué puedo hacer? Y el pastor me decía, lo que pasa es que él pidió perdón, pero luego anda ahí en su vida diaria y no muestra ninguna señal de que lo que pasó realmente le afecte. Y la esposa lo mira y dice, este hombre no está arrepentido. ¿Sí? Y por eso tienen problemas. Porque el arrepentimiento tiene un alto costo. Tiene un precio que pagar. No es media hora de llanto, no es una oración de 3 minutos. El arrepentimiento no es simplemente decir, voy a cambiar esta cosa o esta otra. Muchas veces cambiamos algunas actitudes o algunas acciones porque no nos conviene continuar de esa manera. Pero eso no significa que estemos arrepentidos. ¿Sabes? Queremos crecer como iglesia y ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Queremos ser la iglesia que tiene un mensaje de Dios para un mundo perdido. Queremos producir, que nuestro fruto sea gente transformada por el poder de Dios. Pero nosotros no vamos a ver eso a menos que regresemos al énfasis del arrepentimiento.
Y mire, hermano, a veces está muy cerca de nosotros el ejemplo, y voy a tomar como ejemplo al home, pero a otro home, no al de aquí, ¿ok? Y es que algunas personas llegan al home, ¿ok? Y llegan no con la idea de cambiar a veces siquiera la adicción. Llegan porque estaban cansados, porque no tenían dónde quedarse, porque tenían hambre, por muchas razones, no porque querían cambiar. Pero empiezan a oír ahí la palabra, y gloria a Dios por aquellos que dicen, sí, sí creo lo que me están diciendo y voy a cambiar. Pero hay algunos que, a pesar de estar ahí 1 año o 2 años o 3 años, siempre tienen un pie afuera. En cuanto sea posible, en cuanto se descuide Pastor Manuel, ahí se ve. ¿Sabe que eso también pasa en la iglesia? En cuanto se descuide Pastor Pablo, ahí se ve. ¿Se da cuenta? No hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. Y pueden pasar años así. E incluso podemos graduar gente y les reconocemos que han estado 1 año allí, que han estado recibiendo la palabra. Y gloria a Dios por eso. Pero mientras no hay un cambio en el corazón, siempre está la posibilidad de regresar al mundo. Y mira, te voy a decir una cosa. Si tú, cuando estás pasando problemas en la iglesia, tu primer pensamiento es: me voy al mundo, no ha habido arrepentimiento en tu corazón. Estás porque eres religioso, o porque es una costumbre, o porque eres el amigo tal vez de algunos hermanos que están aquí, pero no hay arrepentimiento. Y entonces hay gente que tiene mucho potencial, pero no va a lograr nada porque no hay un cambio en su corazón. Mira, hay muchas buenas intenciones por parte de estos movimientos cristianos, pero hay malos frutos. Y quizás, tal vez hoy, tal vez te das cuenta por qué no has crecido en el evangelio. Tal vez porque todavía en tu corazón tienes la idea de que hay otra opción. Tal vez en tu corazón crees que hay otra salida, otro camino. ¿Okay? Y tal vez, solo tal vez, si alguien no te agarra, te vas. Pero si realmente usted ha entendido, lo que es arrepentimiento, ¿okay? No es llorar, no es solamente llorar, no es solamente cambiar algunas cosas, realmente es rendirse al Señor y decir: Señor, aquí estoy, toma mi vida, haz lo que tú tengas que hacer. Reconozco mi pecado, reconozco lo que estoy haciendo. Muchas personas no han soltado su pecado por años porque le echan la culpa a todos menos a ellos mismos. Le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a las drogas, le echan la culpa a los amigos, le echan la culpa al papá, a la mamá, le echan la culpa a todos. Y tal vez todos tengan la culpa en alguna forma. Pero mientras la persona no asume su propia responsabilidad y dice: yo he pecado, yo necesito arrepentimiento, no va a haber cambios. Y muchos matrimonios, ¿sabe? Le voy a decir una cosa. Muchos matrimonios, muchas parejas en el mundo y aún en nuestra iglesia tienen problemas porque también tienen un pie afuera y un pie adentro, porque piensan que hay otra opción, porque no ha habido una entrega. Y eso afecta a todas las relaciones en todos los niveles. Ya terminé. Pero espero que el Señor no haya terminado con usted. Yo espero que el Señor continúe con esta palabra en su corazón, porque arrepentimiento no es una acción ni un acto, es un estilo de vida. Es cuando yo me doy cuenta que estoy mal ahorita en esto y le digo: Señor, perdóname, cámbiame.
pero mañana veo otra cosa y digo, Señor, también en esto estoy mal, cámbiame. Y así cada día, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, hasta que el Señor me lleve a la gloria. Tengo que ir cambiando día a día. El salmista decía, Señor, líbrame de los pecados de mi juventud, aún de los que ya no me acuerdo, aún de los que me son ocultos, pero líbrame de ellos. Es un estilo de vida el arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que vivir en ese estilo de vida. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Yo quisiera que tomara ahí a la persona que está a su lado. Vamos a orar unos por otros. Tome la persona que está a su lado, póngale su mano respetuosamente sobre su hombro. Diga, Señor Dios, si realmente he entendido, Señor, el mensaje y la palabra de esta mañana, hay tantas cosas, Señor, de las cuales necesitamos arrepentirnos.